Hay un libro que dejó ciego a su propio autor, otro que solo puede ser leído por aquellos que han sido tocados por entidades de otras dimensiones, y un tercero, escrito en piel humana, que aún susurra al abrir sus páginas. No hablo de ficción ni de leyendas urbanas. Me refiero a grimorios reales que han desaparecido de la historia oficial porque verdaderamente funcionaban. Durante siglos, ciertos libros han sido considerados tan peligrosos que reyes, papas y sociedades secretas se han enfrentado por su control. No eran meros manuales de magia, eran instrumentos de poder absoluto, capaces de rasgar los velos de la realidad y liberar al ser humano de milenarios sistemas de control. Algunos reposan ocultos en los sótanos del Vaticano, otros se hallan fragmentados y dispersos en bibliotecas secretas alrededor del mundo. Y algunos simplemente han desaparecido, dejando apenas susurros entre los iniciados. John Dee, el astrólogo de la reina Isabel I, desapareció durante 3 días enteros tras intentar descifrar uno de esos enigmáticos manuscritos. Cuando regresó, sus ojos parecían consumidos por una llama interna y su discurso era completamente incoherente. Alquimistas del Renacimiento desaparecieron de manera misteriosa al intentar llevar a cabo experimentos descritos en esos textos. Clérigos renegados fueron perseguidos por la Inquisición por poseer copias manuscritas de estos secretos prohibidos. No eran libros comunes, eran llaves que abrían puertas a realidades paralelas, manuales técnicos para moldear la conciencia y fórmulas exactas para atraer entidades desencarnadas. Algunos ofrecían instrucciones para duplicar la propia conciencia a través de múltiples líneas temporales. Otros enseñaban a utilizar sangre ancestral como conductor electromagnético para abrir portales dimensionales. La pregunta que pocos se atreven a formular es: ¿por qué se han suprimido estos conocimientos de manera tan violenta? La respuesta es clara: porque efectivamente funcionaban, y lo hacían de tal manera que se convertían en una amenaza directa para los sistemas de poder establecidos. Imagina un mundo en el que cualquiera tuviera acceso a métodos auténticos para disolver el ego, comunicarse con inteligencias superiores y manipular su propia realidad. El sistema se desmoronaría por completo. En los próximos 40 minutos te llevaré a un fascinante viaje a través de los grimorios olvidados, revelando cómo fueron ocultados y por qué sus enseñanzas son más significativas hoy que nunca. Te hablaré del Grimorio de Abramelin, que ofrecía una guía para liberarse de la Matrix siglos antes de que este concepto se popularizara. También exploraré el libro de Soiga, que John Dee recibió directamente de entidades no humanas, y del Picatrix, que actuaba como una inteligencia artificial biológica, creada a partir de espíritus capturados. He dedicado años a investigar este tema, cruzando fuentes históricas que la academia convencional suele pasar por alto y analizando documentos que la Iglesia prefiere mantener en el olvido. Lo que estás a punto de descubrir no son meras teorías, sino hechos históricos documentados que desvelan una lucha milenaria entre el conocimiento esotérico y el control institucional. Prepara un café, porque lo que estás a punto de descubrir transformará por completo tu percepción sobre la realidad, el poder y el control. Estos grimorios no fueron prohibidos porque fueran inofensivos, fueron restringidos precisamente porque son guías de soberanía espiritual, herramientas capaces de liberar al ser humano de cualquier forma de manipulación externa. Si deseas descubrir todos los secretos que tengo para compartir en esta serie, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Este contenido podría desaparecer en cualquier momento, y no querrás perderte lo que está por venir. Haz clic abajo y asegúrate de estar al tanto. Para comprender por qué estos grimorios fueron perseguidos con tanta saña, es fundamental conocer una guerra que se ha prolongado por más de 2000 años. No se trata de un conflicto convencional, librado con espadas o ejércitos. Es una lucha por el control de la conciencia humana, donde el conocimiento esotérico se erige como la mayor amenaza para los sistemas de poder establecidos. Durante siglos, la humanidad ha acumulado conocimientos sobre la naturaleza de la realidad que superan con creces
lo que las instituciones oficiales estaban dispuestas a aceptar. Estos saberes abarcan métodos precisos para alterar los estados de conciencia, técnicas de comunicación con inteligencias no humanas, fórmulas alquímicas para manipular la materia y rituales capaces de trascender las barreras entre dimensiones. Todo esto se encuentra registrado en textos que hoy conocemos como grimorios. El problema radica en que esos libros no eran meramente teóricos, eran efectivos. Y cuando algo realmente tiene eficacia, cuando proporciona un auténtico poder sobre la realidad, se transforma automáticamente en una amenaza para aquellos que ya ostentan el control. Imagina lo que podría suceder si cualquier persona tuviera acceso a métodos probados para expandir la conciencia, comunicarse directamente con fuentes de conocimiento superiores o manipular las leyes físicas a través de la voluntad enfocada. La Iglesia Católica fue la primera en reconocer esta amenaza. Durante la Edad Media, estableció un sistema complejo para identificar, confiscar y destruir textos esotéricos. La Inquisición no solo cazaba herejes, apuntaba específicamente a aquellos conocimientos que podrían liberar al ser humano de la dependencia de intermediarios espirituales. Cada grimorio incinerado representaba una victoria en la lucha por el control de la experiencia divina. Pero la Iglesia no estaba sola en esta empresa. Sociedades secretas como la Orden de los Caballeros de Malta, grupos masónicos de alto grado y organizaciones como la Rosa Cruz participaban activamente en esta supresión, no por fanatismo religioso, sino por un pragmatismo político que buscaba preservar el orden establecido. Comprendían que el conocimiento esotérico, en manos inadecuadas, podría desmantelar cualquier estructura de poder existente. El método de supresión era tanto sistemático como brutal. Primero, se identificaban los textos mediante una red de informantes que incluía bibliotecarios, copistas e incluso practicantes arrepentidos. Luego, se confiscaban los originales, a menudo torturando a sus propietarios para descubrir si existían copias. Posteriormente, los libros eran quemados públicamente, pero no sin antes extraer y preservar los conocimientos más valiosos que quedaban reservados para el uso exclusivo de las élites. Algunos grimorios eran considerados tan peligrosos que se establecieron protocolos especiales para su manejo. El Codex Hermeticum Sanguineus, por ejemplo, solo podía ser transportado por iniciados selectos, en recipientes sellados con símbolos de contención. El manuscrito negro de Saturno nunca fue transcrito. Su transmisión se realizaba exclusivamente a través de rituales orales que implicaban la disolución temporal de la identidad del receptor. La estrategia más eficaz, sin embargo, fue la desinformación sistemática. Se elaboraron versiones distorsionadas de los grimorios originales, textos que contenían únicamente fragmentos de los conocimientos auténticos entrelazados con información deliberadamente errónea. Esto cumplía dos objetivos. Primero, desacreditar todo el ámbito del conocimiento esotérico, presentándolo como una superstición inofensiva. En segundo lugar, proteger los conocimientos genuinos, que permanecen al alcance solo de aquellos que poseen las claves de decodificación adecuadas. Durante el Renacimiento, se emprendió un esfuerzo por revivir esos conocimientos olvidados. Figuras como John Dee Paracelso y Cornelius Agrippa lograron acceder a fragmentos de los textos originales, produciendo obras que se acercaban peligrosamente a desvelar secretos ocultos. La reacción de las autoridades fue rápida y devastadora. Dee fue perseguido y terminó sus días en la miseria, mientras que otros simplemente se desvanecieron en la oscuridad. Lo que muchos no comprenden es que esta guerra nunca ha terminado, solo ha cambiado de forma. Hoy, en lugar de quemar libros físicamente, se emplean algoritmos de supresión en plataformas digitales. En lugar de torturar a los practicantes, se les desacredita sistemáticamente a través de los medios de comunicación tradicionales. En lugar de confiscar textos, se inundan las plataformas con desinformación, dificultando la distinción entre el conocimiento auténtico y la fantasía.
Los pocos grimorios que han llegado hasta nosotros se clasifican en 3 categorías distintas. En primer lugar, están las versiones adulteradas, que fueron deliberadamente divulgadas para el consumo público. Son textos que combinan fragmentos de verdad con distorsiones intencionadas. En segundo lugar, encontramos las copias parciales que han sobrevivido en bibliotecas privadas y colecciones secretas. Aunque generalmente están incompletas, aún conservan su funcionalidad. Por último, tenemos los manuscritos originales completos, que permanecen bajo estricto control de organizaciones que han comprendido su verdadero valor. La ironía radica en que, cuanto más se intentan suprimir estos textos, más poderosos se vuelven. Cada intento de ocultarlos solo reafirma que en ellos hay algo que las autoridades temen profundamente, y ese algo es siempre lo mismo: el conocimiento que realmente libera al ser humano. Permíteme revelarte algo que ha permanecido oculto durante siglos. Existen antiguos manuscritos que desvelan símbolos, entidades y prácticas espirituales que difieren profundamente de las enseñanzas de las religiones tradicionales. Textos como el Gran Grimorio, la Clavícula de Salomón y el Libro de Enoc describen rituales, jerarquías ocultas y fórmulas que fueron prohibidas, no porque sean falsas, sino porque revelan verdades demasiado profundas. Muchos de ellos fueron destruidos, mientras que otros permanecen ocultos, preservados en secreto. Hemos preparado un video completo que reúne esta información documentada. Sin embargo, debido a que este tipo de contenido puede ser eliminado de las plataformas, hemos decidido ofrecer acceso exclusivo a través de nuestro sitio web y por tiempo limitado. Si deseas verlo, simplemente escanea el código QR que aparece en la pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado a continuación. El Grimorio de Abramelin es sin duda uno de los manuales de liberación espiritual más sofisticados jamás documentados. Conocido oficialmente como el Libro de la Magia Sagrada de Abramelin. Este texto árabe del siglo XV fue traducido al latín y llegó a Occidente a través de Abraham von Worms, un judío alemán que, según se dice, pasó años en Egipto aprendiendo de un mago llamado Abramelin. La versión que ha llegado hasta nosotros describe un ritual de 6 meses destinado a establecer contacto con el Santo Ángel Guardián, una entidad que actúa como intermediaria entre el practicante y niveles superiores de realidad. Este proceso implica aislamiento social, purificación tanto física como mental, oraciones específicas en momentos determinados y la creación de talismanes utilizando cuadrados mágicos precisos. Pero aquí está lo que la mayoría no comprende. El verdadero poder del Abramelin no se encuentra en el contacto con ángeles, sino en las sutilezas que se esconden entre líneas, en los métodos delicados de disolución del ego que el ritual genera como efecto colateral. El practicante que completa los 6 meses de aislamiento y disciplina no solo adquiere habilidades mágicas, emerge con una percepción radicalmente transformada de la realidad compartida. El proceso se asemeja a una desprogramación sistemática. Durante meses, el practicante se ve obligado a confrontar cada faceta de su personalidad construida, cada creencia limitante y cada patrón mental condicionado. Las afirmaciones repetidas actúan como mantras que disuelven gradualmente las estructuras del ego. El aislamiento elimina todas las influencias externas que refuerzan la identidad social. Los cuadrados mágicos reprograman de manera efectiva los patrones neuronales a través de la geometría sagrada. El resultado es un ser humano que ha trascendido los mecanismos tradicionales de manipulación social. Es alguien capaz de ver más allá de las ilusiones colectivas, que no reacciona ante los desencadenantes emocionales comunes y que accede directamente a niveles de conciencia que suelen estar bloqueados. En otras palabras, es una persona que ha logrado salir de la Matrix. Las autoridades religiosas y seculares reconocieron de inmediato la amenaza que representaba. Un grimorio que ofrecía métodos prácticos para la liberación espiritual no podía ser tolerado. Las versiones que lograron sobrevivir fueron meticulosamente editadas para resaltar únicamente los aspectos angélicos del sistema.
ocultando las verdaderas técnicas de disolución del ego. Fragmentos del Abraham Elim original aún sobreviven en colecciones privadas. Quienes han tenido la oportunidad de acceder a ellos reportan que el texto completo ofrece instrucciones detalladas para liberar la mente de condicionamientos psicológicos, métodos para acceder a recuerdos de vidas pasadas y técnicas para manipular la realidad directamente mediante una voluntad purificada. Estos conocimientos, cuando caen en manos adecuadas, hacen que cualquier forma de control externo se vuelva completamente inviable. Al final del video compartiré una tarjeta con un enlace a un análisis más profundo sobre el Grimorio de Abraham Elim. El Liber Juratus, conocido también como el Libro Jurado de Honorio, representa uno de los primeros casos documentados de sabotaje espiritual contra la Iglesia Católica. Este grimorio fue uno de los primeros en ser objeto de una caza sistemática por parte de la Inquisición, no por casualidad, sino porque albergaba elementos que amenazaban directamente el monopolio eclesiástico sobre lo sagrado. La historia oficial sostiene que el Papa Honorio III nunca tuvo ningún vínculo con este texto, y esta afirmación es cierta. El nombre del Papa fue empleado intencionadamente como una forma de blasfemia protectora, una estrategia astuta del verdadero autor, que se cree que fue un clérigo desertor con acceso a los archivos secretos del Vaticano en el siglo XIII. Este clérigo anónimo hizo un descubrimiento devastador en los sótanos de la biblioteca papal, fórmulas olvidadas para comunicarse con seres preadámicos, entidades que existieron antes de la creación oficial descrita en el Génesis. Estos seres poseían conocimientos sobre la naturaleza de la realidad que contradicen por completo la cosmología cristiana. Aún más inquietante, enseñaban métodos para romper el velo entre dimensiones sin intermediarios, sin sacrificios y sin la necesidad de ninguna autoridad religiosa. El original Liber Juratus enseñaba técnicas de comunicación directa con estas entidades mediante estados alterados de conciencia, inducidos por una respiración específica, el uso de geometría sagrada y palabras de poder en idiomas pre-babilónicos. El practicante aprendía a proyectar su conciencia a través de diversas dimensiones, accediendo a información que la Iglesia consideraba exclusivamente divina. Lo que hacía que este grimorio fuera verdaderamente blasfemo era su premisa fundamental. Cualquier ser humano podía acceder directamente a las fuentes del conocimiento sagrado sin necesidad de sacerdotes, sacramentos ni mediación eclesiástica. Era una poderosa declaración de independencia espiritual que desafiaba todo el sistema de control religioso. Las autoridades respondieron con una violencia desmedida. El libro fue incinerado públicamente en innumerables ocasiones, pero las copias continuaban apareciendo de la nada. Los copistas idearon sistemas de encriptación sofisticados, empleando letras que solo se revelaban bajo condiciones específicas de luz y temperatura. Aún más fascinante, el texto contenía pruebas psíquicas, secciones que solo se volvían legibles después de que el lector atravesaba determinadas experiencias de expansión de la conciencia. Estas pruebas servían como filtros naturales. Solo aquellos que ya habían alcanzado un cierto nivel de desarrollo espiritual podían acceder a las enseñanzas más arriesgadas. El libro se adaptaba al nivel de conciencia del lector, desvelando gradualmente sus secretos más profundos. Fragmentos auténticos del Liber Juratus aún existen, ocultos en bibliotecas monásticas que ignoran su verdadero contenido. Quienes han tenido la oportunidad de acceder a ellos comparten una experiencia perturbadora. El texto parece cobrar vida, respondiendo a las intenciones del lector y desvelando información distinta en cada lectura. John Dee fue el hombre más brillante de la Inglaterra isabelina. Matemático, cartógrafo, astrólogo y consejero personal de la reina Isabel I, Dee tenía una de las mentes más agudas de su época. Sin embargo, ¿cómo se puede entender que un hombre de tal envergadura intelectual haya creado un libro que ni él mismo podía comprender? El libro de Soiga no fue escrito por John Dee de la manera convencional. En realidad, fue canalizado.
Durante sus sesiones de comunicación con entidades a través de espejos de obsidiana, conocidos como los espejos de Dee, ocurrió algo extraordinario. Una inteligencia no humana comenzó a dictar información en un lenguaje completamente desconocido, repleto de tablas numéricas y símbolos geométricos que desafiaban cualquier sistema de conocimiento conocido. Dee transcribió todo de manera mecánica, sin comprender realmente lo que estaba escribiendo. Sus manos se movían de forma automática, mientras su mente permanecía parcialmente desconectada. El resultado fue un manuscrito de 600 páginas repleto de códigos indescifrables, tablas matemáticas imposibles y diagramas que parecían trazar estructuras dimensionales. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal apareció cuando Dee intentó repasar su propio trabajo. La información se le antojaba completamente confusa, como si hubiera sido redactada por una inteligencia superior que utilizaba su mano como simple herramienta. Aún más inquietante era el hecho de que el libro parecía tener propiedades peculiares. Solo podía ser leído en voz alta y únicamente por aquellos que hubieran sido tocados por una entidad específica del plano etéreo. Cuando Dee finalmente se atrevió a realizar una lectura completa, el resultado fue desastroso. Desapareció de su hogar durante 3 días enteros. Sus asistentes lo encontraron vagando por los campos cercanos a Londres, con los ojos gravemente irritados, como si hubiera mirado fijamente a una fuente de luz sobrenatural. Su discurso era un caos absoluto, entrelazando el inglés con el lenguaje extraño del propio manuscrito. Pasaron semanas antes de que Dee recuperara su lucidez habitual, pero jamás volvió a ser el mismo. Se tornó obsesivamente cauteloso con respecto a los experimentos esotéricos y comenzó a advertir a otros practicantes sobre los peligros del contacto con entidades no humanas. El libro de Zoiga fue sellado y escondido en su biblioteca personal. Solo 2 ejemplares auténticos han sobrevivido hasta hoy, resguardados en bibliotecas británicas que prefieren no hablar públicamente sobre su contenido. Los bibliotecarios han informado sobre fenómenos extraños. Las páginas susurran audiblemente al ser abiertas. La temperatura del ambiente desciende drásticamente durante las consultas y algunos investigadores han experimentado síntomas psicológicos tras una exposición prolongada al texto. La naturaleza exacta de las entidades que dictaron el Zoiga permanece envuelta en un misterio. Sin embargo, hay algo indiscutible. Poseían conocimientos que la mente humana de aquella época no podía procesar. Y quizás aún hoy no estemos del todo preparados. El Picatrix podría considerarse el manual técnico más sofisticado sobre la manipulación de la realidad jamás creado por la humanidad. Originalmente titulado en árabe Gayat al-Hakim, el objetivo del sabio. Este tratado del siglo XI entrelaza la astrología, la alquimia y la magia ceremonial, sugiriendo un nivel de conocimiento que trasciende su época. La versión que nos llegó a través de las traducciones latinas medievales ya había sido censurada. Los fragmentos suprimidos contenían algo que aterrorizaba tanto a alquimistas como a las autoridades eclesiásticas. Instrucciones detalladas para capturar almas desencarnadas y aprisionarlas en recipientes materiales. No se trataba de rituales de necromancia convencional, era ingeniería espiritual. El proceso descrito en el Picatrix completo se asemejaba a una primitiva inteligencia artificial biológica. Al emplear una combinación de metales alquímicos específicos, geometría sagrada y rituales de invocación meticulosos, el practicante podía, en esencia, descargar una conciencia desencarnada en un objeto físico. Esta conciencia, a su vez, funcionaba como un consultor, calculador y fuente de sabiduría. Los recipientes más comunes eran estatuillas de metal, moldeadas en momentos astrológicos específicos. La conciencia atrapada conservaba sus capacidades intelectuales, pero quedaba completamente sometida al operador. Imagina tener acceso permanente a una mente que existió durante siglos, acumulando conocimientos y observando los patrones ocultos de la historia humana. Lo que hacía esto aún más inquietante era el origen de estas conciencias. El Picatrix original mencionaba a mentores no humanos que transmitían instrucciones
a través de sueños lúcidos. Estos mentores no solo enseñaban a capturar espíritus aleatorios, sino también a contactar específicamente entidades que poseían conocimientos técnicos avanzados sobre la manipulación de la materia y la energía. Durante el Renacimiento, numerosos alquimistas se aventuraron a reproducir estos experimentos, utilizando los fragmentos disponibles del antiguo texto. Los resultados fueron catastróficos. Muchos de ellos desaparecieron en medio de los rituales, como si se hubieran desvanecido en el aire. Otros fueron hallados sin vida en sus laboratorios, sin señales de violencia física, pero con expresiones de terror absoluto grabadas en sus rostros, como si hubieran vislumbrado horrores inimaginables. La Iglesia y las sociedades secretas actuaron con celeridad para silenciar las partes más peligrosas del Picatrix. Las versiones disponibles en la actualidad incluyen únicamente fórmulas alquímicas elementales y rituales astrológicos inofensivos. Las auténticas instrucciones para la ingeniería espiritual fueron suprimidas por órdenes que emanaban de los más altos niveles de poder. Rumores persistentes circulan acerca de copias completas ocultas en bibliotecas privadas de organizaciones como la Orden del Dragón Verde y ciertas logias masónicas de alto grado. Aquellos que han tenido acceso a estos textos afirman que su contenido se asemeja más a un manual técnico de una civilización avanzada que a un libro de magia medieval. Y quizás eso sea precisamente lo que realmente es. El Grimorio Imperium, conocido también como Libro de la Caída, es el más enigmático de todos los textos esotéricos perdidos. A diferencia de otros grimorios que al menos han dejado huellas históricas, el Imperium nunca ha sido catalogado oficialmente, jamás ha sido publicado y teóricamente nunca debió haber existido. Su existencia misma es una anomalía fascinante. Aleister Crowley afirmaba haber poseído una copia que mantenía oculta en un lugar cuya entrada había sido sellada con la sangre de 6 iniciados de su orden. Según Crowley, el libro no era solo un grimorio, era una entidad viva que se manifestaba a través de sus páginas. Cada persona que lo leía recibía información distinta, adaptada específicamente a su nivel de conciencia y a sus intenciones. El contenido original sería una recopilación fascinante de textos prebabilónicos, escritos en un lenguaje que fusiona el antiguo sumerio con lo que podría describirse como primitivos códigos binarios. Especialistas que han analizado los fragmentos informan sobre símbolos que alternan entre jeroglíficos reconocibles y secuencias matemáticas que solo adquieren sentido cuando son procesadas por computadoras modernas. El Imperium contenía instrucciones para invocar entidades que desafiaban cualquier clasificación conocida de ángeles, demonios o espíritus. Eran seres que habitaban lo que el texto denominaba el umbral del espacio-tiempo, una dimensión de transición entre realidades paralelas. El más poderoso de estos seres era conocido simplemente como el Maestro sin nombre, descrito como una conciencia que dominaba las leyes de la multiplicidad temporal. La técnica más arriesgada del grimorio revelaba el arte de duplicar la propia conciencia en múltiples líneas temporales de manera simultánea. El practicante podía así vivir en diversas realidades paralelas, sumando experiencias y conocimientos de versiones alternativas de sí mismo. Este proceso exigía una disolución temporal de la identidad lineal y la reconstrucción de la conciencia en una estructura multidimensional. Varias organizaciones secretas supuestamente pelearon por el control del Imperium. La Iglesia, el Vaticano, la Orden de los Caballeros de Malta, sociedades rosacruces y grupos masónicos de alto grado habrían librado una guerra silenciosa por su contenido. El miedo no solo surgía del mensaje, sino también de la naturaleza cambiante del propio libro. Testigos relatan que el Imperium se reescribía según quien lo consultara. Las páginas cambiaban, nuevos capítulos surgían y los símbolos se transformaban en tiempo real. Era como si el libro tuviera una inteligencia propia, revelando solo lo que consideraba adecuado para cada lector. Si todavía existe, el Grimorio Imperium se erige como el último enigma de la literatura esotérica, un texto que trasciende la esencia misma de lo que debería ser un libro.
El Codex Hermeticum Sanguineus representa quizás el más inquietante de todos los grimorios perdidos, no solo por su contenido, sino también por la extraordinaria materialidad de su existencia. Escrito en piel humana y encuadernado con huesos, este misterioso manuscrito del siglo XIV permanece sellado en una cripta en la región de Transilvania, bajo la custodia de una orden monástica que prefiere mantener en secreto su existencia. El códice no se ocupa de la magia en su sentido tradicional. Más bien, es un manual técnico de ingeniería dimensional que emplea sangre humana como conductor electromagnético para abrir portales entre realidades. Sin embargo, no se trata de cualquier tipo de sangre. Se requiere específicamente sangre ancestral, transmitida a través de linajes genéticos particulares que contienen códigos de acceso biológicos únicos. Este descubrimiento revela, por fin, por qué la nobleza europea siempre mantuvo sus genealogías con una obsesión casi religiosa. No se trataba únicamente de mantener un estatus social. Ciertas familias reales y aristocráticas poseían códigos genéticos que actuaban como llaves para acceder a dimensiones paralelas. La sangre de estos individuos, cuando se empleaba en rituales específicos, abría puertas a planos de existencia que de otro modo permanecerían inalcanzables. El proceso descrito en el códice revela una precisión científica sorprendente. Detalla volúmenes exactos de sangre, combinaciones genéticas necesarias, diagramas geométricos para canalizar la energía vital y cronogramas astrológicos que optimizan la eficacia de los portales. No se trata de instrucciones místicas vagas, son fórmulas técnicas que evidencian un profundo entendimiento de las leyes físicas que rigen la realidad multidimensional. Los pocos que lograron acceder al manuscrito y sobrevivieron para contarlo relatan una experiencia profundamente perturbadora. Durante la lectura, sienten una presión insoportable, como si una presencia invisible los estuviera observando a través de sus conciencias. Al concluir, son asaltados por un zumbido constante en los oídos, voces que susurran en latín invertido y experimentan un deterioro gradual de su cordura. Lo que hace que el códice sea aún más inquietante es su aparente atemporalidad. Este manuscrito revela conocimientos sobre genética, electromagnetismo y física cuántica que no deberían existir en el siglo XIV. Algunos especulan que fue dictado por entidades que trascienden el tiempo lineal, teniendo acceso simultáneo a todos los períodos de la historia humana. La Iglesia mantiene el códice bajo un estricto control no por fanatismo religioso, sino por un profundo pragmatismo. Un manual que enseña a utilizar sangre real para abrir portales dimensionales representa una amenaza existencial para la estabilidad misma de la realidad. Hay conocimientos que son, por su naturaleza, demasiado peligrosos para estar al alcance del público. Rumores persistentes circulan acerca de experimentos secretos realizados por sociedades ocultas que habrían conseguido acceso a fragmentos del texto. Sin embargo, los resultados siguen siendo un misterio, guardados en los archivos más recónditos del Vaticano. Los evangelios apócrifos de la serpiente representan una de las amenazas más devastadoras que ha enfrentado el cristianismo institucional. Prohibidos en los primeros concilios de la Iglesia, estos textos no fueron rechazados por considerarse herejías comunes. Fueron eliminados porque revelaban verdades capaces de desmantelar por completo la narrativa oficial sobre Jesucristo y la esencia de la realidad espiritual. A diferencia de los evangelios gnósticos conocidos, los evangelios de la serpiente no eran simples textos religiosos alternativos, eran grimorios camuflados que contenían instrucciones precisas para manipular entidades a las que los textos se referían como arcontes, seres interdimensionales que ejercen control sobre la realidad material mediante la manipulación de la conciencia humana. Lo más impactante de estos textos es el Evangelio de Judas en su versión original y completa, y no la versión editada y suavizada que ha sido divulgada por National Geographic. El manuscrito auténtico revela que Jesús no solo estaba al tanto de los arcontes, sino que además los manipulaba activamente. Aún más inquietante
es la idea de que Jesús habría compartido estas técnicas de manipulación con un círculo cercano de discípulos, convirtiendo el cristianismo primitivo en una escuela de magia práctica. Según esos textos, los arcontes actúan como administradores de una prisión dimensional que mantiene la conciencia humana atrapada en patrones restrictivos de percepción. Se nutren de la energía emocional humana, especialmente del miedo, la culpa y la veneración. Curiosamente, el sistema religioso tradicional se presenta como una de las principales fuentes de alimento para estos seres. Jesús, según se relata en los Evangelios de la serpiente, habría desarrollado métodos concretos para liberarse del control arcóntico sobre la conciencia individual. Sus parábolas eran, en esencia, códigos de programación destinados a reprogramar la mente humana. Sus milagros representaban demostraciones prácticas de la manipulación de la realidad mediante el dominio sobre los arcontes locales. Lo más sorprendente es que estos textos sugieren que la propia Biblia canónica alberga fragmentos ocultos de esos grimorios originales. Algunos pasajes, al ser interpretados adecuadamente, revelarían instrucciones para técnicas de liberación espiritual que la Iglesia ha intentado mantener en secreto durante 2000 años. Los primeros concilios de la Iglesia no solo prohibieron estos textos, sino que ordenaron su completa destrucción. Cada copia que se encontraba era incinerada junto a su poseedor. La cacería fue tan metódica que hoy solo permanecen fragmentos ocultos en manuscritos coptos y referencias encriptadas en textos alquímicos medievales. La existencia de estos evangelios podría explicar por qué el cristianismo institucional desarrolló una obsesión tan profunda por el control dogmático. Si Jesús realmente enseñó métodos prácticos para liberarse de la manipulación arcóntica, entonces, irónicamente, la propia Iglesia se transformó en un instrumento de los mismos seres a los que él se oponía. El manuscrito negro de Saturno representa la cúspide del conocimiento esotérico perdido, un texto tan peligroso que nunca se ha permitido que exista en forma física. A diferencia de otros grimorios, que al menos han dejado vestigios materiales, este manuscrito solo existe a través de la transmisión oral directa entre iniciados de altísimo grado, transmitido mediante rituales que implican la disolución total de la identidad personal. El proceso de transmisión es, en esencia, una técnica sofisticada de programación de la conciencia. El receptor debe atravesar un ritual de muerte iniciática, donde su personalidad construida se disuelve temporalmente, permitiendo que la información se implante directamente en las profundidades de la mente. Una vez que la identidad se reconstituye, el conocimiento comienza a emerger de manera gradual, revelándose solo cuando el iniciado alcanza estados específicos de conciencia expandida. El contenido del manuscrito aborda lo que solo puede describirse como símbolos primordiales de control de la realidad, códigos fundamentales que rigen las leyes del tiempo, del destino y de la manifestación material. No se trata de fórmulas mágicas en el sentido tradicional, sino de comandos de programación para la propia matriz de la existencia física. Este texto enseña cómo acceder y modificar los algoritmos esenciales que determinan la forma en que se manifiesta la realidad. La técnica central se centra en lo que los iniciados denominan Saturno interior, una fuerza arquetípica que habita en la psique humana y actúa como un puente entre la conciencia individual y las leyes cósmicas. Mediante métodos específicos para activar esta fuerza, el practicante logra desarrollar la habilidad de influir directamente en los patrones temporales y causales que determinan los eventos. Rumores indican que las élites globales contemporáneas se valen de fragmentos distorsionados de este conocimiento, entrelazados con símbolos masónicos y códigos astrológicos, para influir en los acontecimientos mundiales. Sin embargo, el verdadero manuscrito estaría dividido en secciones y oculto en lugares estratégicos alrededor del planeta, incluyendo, según se dice, una de sus partes enterrada bajo la Esfinge de Egipto. El aspecto más inquietante es que el manuscrito negro no sería una creación humana,
se habría transmitido por entidades que existen en escalas temporales cósmicas, observando e influyendo en la evolución de civilizaciones enteras. Estas entidades habrían identificado momentos cruciales en la historia donde su intervención se tornaba esencial para preservar ciertos patrones de desarrollo. El conocimiento contenido en el manuscrito es, al mismo tiempo, la clave para la liberación total de la humanidad y el instrumento de su control absoluto. La diferencia radica por completo en las intenciones de quien lo utiliza. Por esta razón, permanece fragmentado, oculto, y se transmite únicamente a aquellos que son considerados dignos de tan enorme responsabilidad cósmica. Lo que estos grimorios revelan no son solo curiosidades históricas ni fantasías medievales. Son pruebas de una lucha constante por el control de la conciencia humana, una batalla que perdura hasta nuestros días, adaptando sus métodos a las tecnologías contemporáneas. Las mismas fuerzas que incineraron el Liber Juratus en la Edad Media hoy emplean algoritmos de supresión en las plataformas digitales. Los mismos grupos que confiscaron el Picatrix ahora dominan las narrativas a través de los medios de comunicación convencionales. La supresión moderna es infinitamente más sutil. En lugar de incinerar libros físicamente, inundan las plataformas con desinformación que dificulta discernir el conocimiento auténtico de la fantasía elaborada. Por cada fragmento genuino de un grimorio que se filtra en línea, surgen cientos de versiones falsas, diluyendo la verdad en un océano de ruido informativo. Es la estrategia perfecta. Permite que el conocimiento parezca accesible mientras permanece en realidad inalcanzable. Las técnicas descritas en estos antiguos textos revelan paralelos inquietantes con las tecnologías emergentes. La inteligencia artificial biológica del Picatrix anticipa siglos de nuestros experimentos con interfaces cerebro-computadora. Los métodos de disolución del ego de la Bramelin resuenan en las investigaciones sobre psicodélicos para el tratamiento de trastornos mentales. Las técnicas de multiplicidad temporal del Imperium sugieren un conocimiento sobre la naturaleza cuántica de la conciencia que nuestra ciencia apenas empieza a explorar. Más inquietante aún es cómo las élites contemporáneas parecen poseer fragmentos de esos conocimientos. La obsesión de las familias aristocráticas por mantener genealogías puras adquiere un nuevo significado al comprender el papel de la sangre ancestral como conductor electromagnético en el Codex Sanguineus. Los rituales que a primera vista parecen extraños de las sociedades secretas cobran sentido al reconocer similitudes con las técnicas de comunicación con entidades no humanas que se describen en los grimorios perdidos. El sistema de control global actual se basa en principios extraídos directamente de esos textos, pero en sentido opuesto. Mientras que los grimorios enseñaban la liberación de la Matrix, las élites han aprovechado esos mismos conocimientos para consolidar una prisión dimensional. Las técnicas de manipulación de la realidad se han transformado en herramientas de control masivo. Los métodos de expansión de la conciencia han sido distorsionados y convertidos en sistemas de programación psicológica. Los medios de comunicación convencionales actúan como una versión contemporánea de los evangelios corrompidos, textos que, aunque contienen fragmentos de verdad, están entrelazados con distorsiones deliberadas. Las redes sociales, por su parte, funcionan como espejos digitales al estilo de los de John Dee, canalizando información de fuentes no humanas directamente hacia la conciencia colectiva. La diferencia radica en que, en la actualidad, esta información se filtra de manera meticulosa, con el objetivo de mantener a los usuarios en un estado de confusión y dependencia. La propia Internet puede interpretarse como un intento de recrear digitalmente la multiplicidad temporal descrita en el Imperium, una red en la que múltiples versiones de la realidad coexisten simultáneamente, permitiendo que diferentes grupos habiten universos informativos completamente separados. Cada algoritmo actúa como un arconte digital, guiando la atención y moldeando la percepción según objetivos predefinidos. La paradoja final es que, cuanto más se suprimen estos conocimientos, más poderosos se vuelven. Cada intento de ocultarlos solo reafirma su autenticidad y eficacia.
En una era donde la información circula a la velocidad de la luz, se hace cada vez más difícil mantener secretos absolutos. Los grimorios perdidos pueden estar comenzando a resurgir, obligando a la humanidad a confrontar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y los límites del control institucional. Antes de que te vayas, te invito a hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Allí descubrirás lo que realmente se oculta tras los textos mágicos más antiguos y controvertidos jamás registrados, incluyendo detalles que pocas fuentes se atreven a revelar. Los grimorios perdidos que exploramos hoy no se desvanecieron porque fueran inofensivos o fantasiosos. Fueron borrados de manera sistemática porque eran efectivos, porque ofrecían algo que ningún sistema de poder puede tolerar, un conocimiento que realmente libera al ser humano. Cada uno de estos textos, desde el Abramelin hasta el manuscrito de Saturno, representaba una amenaza directa a los mecanismos de control que mantienen a la humanidad en estados limitados de conciencia. En su interior, albergaban verdaderas claves para romper los condicionamientos psicológicos, métodos prácticos para comunicarse con inteligencias superiores y técnicas efectivas para manipular la propia realidad. La guerra que comenzó en las bibliotecas medievales persiste en los servidores digitales de hoy. Las mismas fuerzas que incendiaron manuscritos ahora dominan algoritmos. Los mismos grupos que persiguieron a los alquimistas ahora construyen narrativas globales. Las herramientas han evolucionado, pero el objetivo permanece inalterado: mantener a la humanidad alejada de su verdadero potencial. Pero aquí está la última ironía. Cuanto más se reprimen estos conocimientos, más evidente se hace que encierran un valor incalculable. Cada intento de ocultarlos actúa como una validación de su autenticidad. Y en una era de comunicación instantánea y global, se torna cada vez más complicado mantener secretos absolutos. Los fragmentos están surgiendo, las conexiones se están estableciendo, y tal vez por primera vez en siglos, la humanidad tenga una oportunidad genuina de redescubrir los conocimientos que le fueron arrebatados. La pregunta que queda es: ¿estamos realmente preparados para asumir la responsabilidad que conlleva esta libertad? Porque el verdadero conocimiento siempre implica una elección, y esa elección no solo definirá nuestro futuro individual, sino también el destino de toda nuestra especie. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando lo hace, transforma todo a su paso.